se nos pide racionalizar el denominador. Racionalizar el denominador significa crear una expresión equivalente que no contenga raíces cuadradas en el denominador. Y porque tenemos una diferencia similar en el denominador, para racionalizar el denominador, necesitamos multiplicar el numerador y el denominador por el conjugado del denominador. Para formar el conjugado del denominador, simplemente cambiamos la resta a la suma. Si tuviéramos que sumar aquí para formar el conjugado, cambiaríamos la suma por la resta. Entonces, para racionalizar el denominador de esta expresión, necesitamos multiplicar el numerador y el denominador por 7x raíz cuadrada 5 más 2 y raíz cuadrada 3. Y nuevamente, multiplicamos el numerador y el denominador por la misma expresión para crear una expresión equivalente. Entonces, multiplicando en el numerador, ahora tenemos 3 veces el dilema 7x raíz cuadrada 5 más 2 y raíz cuadrada 3. En el denominador, ahora tenemos el dilema 7x raíz cuadrada 5 menos 2 y raíz cuadrada 3 veces el conjugado, que es 7x raíz cuadrada 5 más 2 y raíz cuadrada 3. Y ahora multiplicamos en el numerador y el denominador. En el numerador, distribuimos 3. En el denominador, vamos a tener 4 productos. Primero distribuimos 7x raíz cuadrada 5 en el segundo binomio. Y luego distribuimos negativo 2 y raíz cuadrada 3 en el segundo binomio, dándonos 4 productos. En el numerador, tenemos 3 veces 7x raíz cuadrada 5, lo que nos da 21x raíz cuadrada 5. Y luego tenemos 3 veces 2 y raíz cuadrada 3, lo que nos da más 6 y raíz cuadrada de 3. Y ahora en el denominador, el primer producto es 7x raíz cuadrada 5 veces 7x raíz cuadrada 5. Bueno, 7x veces 7x es 49x cuadrado, y la raíz cuadrada de 5 veces la raíz cuadrada de 5 es igual a la raíz cuadrada de 5 por 5. Y por lo tanto, obtenemos 49x al cuadrado por la raíz cuadrada de 5 por 5. Vamos a simplificar aquí en el siguiente paso, porque tenemos la raíz cuadrada de 5 cuadrados. Para el siguiente producto, tenemos 7x raíz cuadrada 5 veces 2 y raíz cuadrada 3, lo que nos dará más 7x veces 2 y es 14y. Y luego tenemos la raíz cuadrada de 5 veces la raíz cuadrada de 3, lo que nos da la raíz cuadrada de 5 veces 3. O si queremos la raíz cuadrada de 3 por 5. Para los siguientes dos productos, distribuimos 2 y negativos raíz cuadrada de 3. La raíz cuadrada negativa 2 y 3 veces 7x raíz cuadrada de 5 nos dará menos 14 y raíz cuadrada 3 veces 5. Y para el producto final, tenemos una raíz cuadrada negativa de 2, y 3 veces 2 raíces cuadradas de 3 y 3, lo que nos da menos 4 y al cuadrado, multiplicado por la raíz cuadrada de 3 por 3. Y debido a que el radicando es de 3 cuadrados, esto también se simplificará en el siguiente paso. Así que simplificando. El numerador no se simplifica. Tenemos 21x raíz cuadrada 5 más 6 y raíz cuadrada 3. En el denominador, la raíz cuadrada de 5 por 5, o 5 al cuadrado, se simplifica a un factor 5. Entonces aquí tenemos 49x al cuadrado por 5. Observe que los siguientes dos términos son opuestos. Tenemos 14 y raíz cuadrada 15 menos 14 y raíz cuadrada 15. Y esta diferencia es 0. Siempre que multipliquemos conjugados, los dos términos medios siempre deben ser opuestos y simplificar a 0. Y luego aquí, la raíz cuadrada de 3 por 3, o 3 al cuadrado, se simplifica a un factor de 3, lo que nos da menos 4 y al cuadrado por 3. Ahora determinemos estos dos productos. De nuevo, el numerador sigue siendo el mismo. Tenemos 21x raíz cuadrada 5 más 6 y raíz cuadrada 3. En el denominador, 49 por 5 es igual a 245, y por lo tanto tenemos 245x al cuadrado. Y 4 veces 3 es 12, y por lo tanto tenemos menos 12y al cuadrado. Esta es una expresión simplificada o la expresión con un denominador racionalizado. Espero que hayas encontrado esto útil.